Me cansé de soportar al cliente aprovechado, así que le di su merecido. Siempre dicen que el cliente tiene la razón, pero creo que esto no se aplica a todos, y entenderán el motivo de la excepción cuando escuchen mi historia. Cuando era niño, mi padre puso una tiendita. Cuando recién la habían puesto, me sentía el niño más afortunado. ¿Quién no se sentiría igual? Tener una cantidad ilimitada de dulces o lo que se me antojara en el momento. En ese tiempo sentía que tenía todo, y más cuando otros niños decían que me envidiaban. Aunque sí tenía amigos, no tenía tanta vida social. Todo el tiempo se me iba ayudando a mi padre, aunque eran cosas pequeñas como cargando mercancía y verificando si nada había caducado. También estando en casa por si mi mamá necesitaba algo, ya que era una persona débil y enfermiza. Pero a pesar de serlo, se esforzaba cada día para que siempre estuviera la comida a tiempo y todo estuviera impecable. En esos días que la veía más cansada, la ayudaba en lo que podía. Aunque sea indirectamente, me sentía un héroe cuando recogía todo en silencio y al cabo de un rato, verla levantarse para limpiar y ver que todo está impecable. Solo hacía unas cuantas cosas que dejaba deliberadamente, como unos pocos trastes sin lavar o alguna otra cosa tirada en el piso. Tenía mis razones, 2 para ser exactos. La primera es que me daba pena ayudar. Sé que se escucha estúpido, pero no soy de los que muestran todo lo que hace o los que esperan siempre validación. Me gusta hacer las cosas en silencio. Es más que suficiente sabiendo que estoy haciendo las cosas bien. Y la segunda, porque mi madre es una persona muy sentimental, por lo que tendrá más fuerza si sabe que la necesitamos. Con el paso del tiempo, ayudaba más a mi padre en la tienda, pero siempre fue a su tiempo. Me dejaba recibir la mercancía y quedarme cortos tiempos mientras hacía algo afuera, y así fui ascendiendo en responsabilidades hasta ser un trabajador más. Aunque mi padre estaba la mayor parte del tiempo, yo me quedaba cuando llegaba de la escuela. Sé que no es el mejor trabajo o el más lucrativo, pero era uno muy bueno para concentrarme en estudiar, y mi paga era muy justa, sin quitar el hecho de que también ayudaba, lo cual para mí estaba muy bien. No había nada mal en mi vida. Bueno, aunque todo era perfecto, odiaba estos días que aparecían personas que se querían pasar de listas. Aunque sentía que en cualquier momento llegaría a explotar y le pegaría un puñetazo a uno de ellos, conseguía mantener la calma. Pero no soy un monje de las montañas, así que el enojo simplemente no se disipaba, se contenía. Lo hacía conscientemente. Sabía que, a pesar de que esas personas sean así, seguían siendo clientes y más que eso, no quería provocarle más problemas a mis padres. Pero era lo más difícil, en especial el día que llegó un señor, y al momento de devolverle, me dijo que me pagó con un billete grande, cuando en la caja apenas habían de poco valor. Suerte que mi padre escuchó mi anterior consejo, y puso cámaras de seguridad. Solo por eso la situación no fue a mayores. Más tarde mi padre me dio una reprimenda por discutir con el señor. No es que fuera malo, de hecho, era todo lo contrario. Es la persona más buena que conozco, es de las que dan todo por ayudar. Jamás lo he visto negando unas monedas a las personas en situación de calle, pero esta vez su enojo se debía a que quiere protegerme de que las cosas escalen a mayores y resulte herido, o peor. Y más porque odia la violencia, ya que no tuvo una buena infancia. Tuvo que trabajar desde muy pequeño y su padre, con grandes problemas de ira, era un abusivo, fácilmente irritable y con temperamento explosivo. Por la más mínima desobediencia lo golpeaba, y era peor cuando se equivocaba en algo o pasaba algo por error. Para que entiendan el tipo de persona que era, les diré lo mismo que me contó mi padre. Una vez se le llegó a caer un plato mientras llevaba la comida a la mesa. Se destrozó y toda la comida estaba esparcida en el piso. Su padre lo golpeó con tal brutalidad que no podía caminar. Y no solo era con él, su madre se llevaba el mismo trato, pero no denunciaba por temor a lo que le podría hacer. Con el tiempo, los familiares de mi abuela intervinieron y todo resultó bien, pero ya era tarde, el daño ya estaba hecho. Mi padre, lejos de quererse parecer a su padre, siempre intentaba calmar cualquier inicio de conflicto con palabras y jamás con violencia, sin importar la situación. Yo igual no quería decepcionarlo, así que jamás tuve una pelea con nadie. Bueno, hay una excepción, y bien merecida en mi opinión. El día que todo comenzó, iba a relevar a mi padre ya que era mi turno en el negocio, y ahí estaba Luis, molestando a mi padre, levantando la voz, diciéndole que no debía nada, que hace unos días le había pagado y que estaba perdiendo la memoria. Yo sabía que algo andaba mal, porque mi padre siempre ha tenido una buena memoria. Luis le siguió diciendo que prestará más atención y, aunque mi padre intentó que las cosas resultaran de mejor manera, igualmente se fue sin haber pagado la deuda. Mi papá, un poco enojado, me dijo que no le fiara nada a Luis, porque sabe que no le pagó. Toda esa situación me generó frustración, no por el dinero perdido, sino por el trato hacia mi padre. Ya sabía de Luis, ya que es un trabajador de una construcción muy cerca, y por esa razón se convirtió en un cliente habitual.
Me ha comprado algunas cosas, pero jamás había intentado hacerse el listo conmigo, y ya lo había visto comprarle cosas a mi padre. Pensaba que cuando devolvía algo, o que le pedía prestado herramientas sin esperar un no, era simplemente una persona muy molesta. Luego de lo sucedido con mi padre, me aparecía de imprevisto en la tienda, por si volvía a suceder algo igual. Casualmente comencé a olvidar o necesitar cosas de ella para ver si todo iba bien, y sí, lo estaba. Hasta llegué a pensar que ya se había terminado todo, que debió haber entendido que estaba mal y que ya no haría nada parecido. Pero no todo es tan fácil. Un día apareció y le hizo una gran compra a mi padre. Luego de escuchar el precio, suspiró y dijo que le faltaban 200, y dijo que, ya que le compró muchas cosas, que lo dejara así. Y antes de decirle algo, soltó el dinero en el mostrador y se fue. Aunque mi padre y una señora que andaba comprando estaban indignados y hablaban de la poca consideración que tienen las personas, yo solo sentía este odio que quedaba en mi pecho. Por más cosas que hacía o tiempo que pasaba, nunca se iba. Todo lo contrario, ese sentimiento crecía, y más con cada día que iba y hacía algo igual de mal que la última vez, o peor. Tuve suficiente el día que devolvió un cargador que justo acababa de comprar porque, supuestamente, estaba dañado, cuando antes de que se lo llevara lo probamos, y el que trajo parecía más viejo. Y ahí estaba de nuevo ese rencor, que crecía cada vez que veía que se salía con la suya. Así que tomé mi decisión. No me quedaría de brazos cruzados viendo cómo todo esto pasaba. Tenía que ponerle un alto. Primero pensé en denunciarlo con los videos de las cámaras como evidencia, pero pensé que sería muy fácil y... ¿qué haría la ley? 1 o 2 días en la cárcel o una advertencia. Conociendo a Luis no le importaría, solo se portaría peor. Las personas hacían la vista gorda. Aunque algunas ayudaban o intentaban, era una ayuda superficial, como decirle que estaba mal o intentar echarlo, pero eso no lo detenía. Debido a eso, comencé a desconfiar de las personas, incluso de las buenas, ya que solo quieren que todo esté bien en su presencia, pero realmente no solucionan las cosas. Por eso entendí que esperar ayuda que jamás podría llegar es peor que no hacer nada. Guardé cada video de cada vez que se pasaba de la raya. Luego de verlos junto a los más recientes, sentí que solo había un camino para solucionar esta situación y por mucho que decepcione a mi padre, duele más ver cómo hace lo que le plazca sin consecuencias. Pero era un niño de 15 años flaco, así que decidí cambiar. Comencé con unas cuantas flexiones y abdominales. Fui viendo videos de ejercicio para ver qué más podía hacer y dietas para ganar más masa muscular de forma efectiva. Me apunté a un gimnasio. Ahí conocí a Lorenzo. Me enseñó cómo hacer bien los ejercicios y cómo usar bien las máquinas, y déjenme decirles que no era fácil llegar dolorido a casa o encontrar la fuerza de voluntad para seguir al día siguiente, pero ver los videos o ver que Luis hacía algo de nuevo me daba la motivación de seguir. Lorenzo, al ver que solo tomaba los días necesarios de descanso y no me pasaba ni uno más, solo me dijo, ¿por qué la obsesión? ¿Te dejaron? Yo me reí y dije que no. Entonces me dijo, ¿y qué te da la motivación? Sé que el paso inicial es lo más fácil, pero lo más difícil es mantener el ritmo del primer paso. Incluso yo, que llevo unos años en esto, tomo unos días de más de descanso. Yo solo apreté la mandíbula y le dije, solo me cansé de soportar. Él solo asintió en silencio. Más tarde, luego de terminar la rutina, me preguntó si tenía algo que hacer, a lo cual le dije que no, así que me sugirió ir a un lugar. Aunque le preguntaba a dónde me quería llevar, él solo decía algo como, luego verás. Luego de un viaje de 30 minutos desde el gimnasio, ahí estaba, un club de boxeo. Al entrar era un lugar, bueno, no diría animado, pero muy enérgico. Había personas haciendo diferentes actividades, aunque me llamó más la atención los que estaban haciendo un duelo amistoso, mientras a un lado alguien mayor, que se veía arriba de los 50, les daba consejos para mejorar la técnica. Lorenzo me dijo que era aquí donde sacaba toda su frustración con los sacos. Me sugirió probar. Acepté y aunque lo hice fatal, fue refrescante. Pude sacar un poco de ese odio que guardaba en el pecho, por lo que fui con más frecuencia como invitado. Y Sergio, el entrenador, con esa calma imperturbable que inquietaría a cualquiera, corregía mi postura y puñetazos. A pesar de que aún no era un miembro del club, me gustó esa hospitalidad y me decidí a unir. Después de eso, mi rutina cambió. Salía un poco más temprano del gimnasio para ir al club. Ahí conocí a todos y un poco de sus historias con el tiempo, como la de Pablo, que se unió luego de ver cómo secuestraban a una niña prácticamente enfrente de él, lo cual lo dejó marcado. Cuando lo contó, dijo que siente cada día no poder haberse movido en ese instante, pero acá está, intentando cambiar ese hecho, con lo cual me sentí un poco identificado. Igual, no quiero ser el que se queda viendo, ya no más. Aunque no le conté mi situación, tal vez por vergüenza o por orgullo, no cambiaría nada hacerlo.
Aunque sé que todos, al escucharme, harían todo para ayudarme, no quiero ayuda, quiero aprender a resolver todo por mi cuenta. Con el tiempo fui absorbiendo todos los consejos y técnicas que me daba Sergio. Agradezco que jamás me dijo nada a pesar de parecer que tenía 2 brazos izquierdos. Aprendí lento pero firme. Sé que no tenía y no tengo talento, pero el trabajo duro y la dedicación me hacían mejorar cada día, como si fuera un genio. Mientras más golpeaba los sacos, ese odio que tenía por mucho tiempo contenido se desvanecía. Mi mentalidad cambió. El odio ya no nublaba mi mente. Ahora pensaba con calma, de forma más calculada. Primero les hice unos arreglos a las cámaras para que captaran mejor justo donde Luis se suele quedar cuando está cerca del mostrador. Y teniendo esa información, hice otro arreglo a las cámaras que sabrán más adelante. Pero mientras aún estaba afinando los detalles de mi plan, no lo dejaba molestar si lo veía en la tienda haciendo de las suyas, lo intentaba poner en su lugar, aunque fuera con palabras. Luis, al principio, se sorprendió de que le levantara la voz y aunque simplemente decía que se fuera con hostilidad, lo hacía. Ya que, aunque no tenía un brazo de 65, ya se estaba notando mucho el año y algunos meses de trabajo sin descanso. Aunque en esos momentos mi padre me lanzaba una mirada, no decía nada, porque era la persona más cansada de la situación. Y a la vez ayudaba un poco, porque debido a los enfrentamientos no iba tan frecuentemente, lo cual hizo que me enfocara más en mis entrenamientos. Aunque por la cámara veía que hacía de las suyas, era más tranquilo y cauteloso, como si sintiera que me aparecería en cualquier momento. Pero luego de unos meses llegó el momento que tanto esperaba. Llegué más temprano del club y ahí estaba él, Luis, reclamándole a mi padre, diciéndole, «Este pastel está caducado, ¿me quieren matar? Dame mi dinero de vuelta, más un extra por las medicinas que tendré que comprar». Cuando me vio, se calló por un momento, pero al verme que solo me puse a un lado de él sin decirle nada, siguió. «Esto sabe asqueroso. ¿Quieren envenenar a sus clientes? Los voy a reportar». Todo eso era mentira. El pastel ni es comprado, lo hace mi madre para vender en la tienda. Es su manera de ayudar y son muy famosos, se venden rápido. Y justo ese que se comía, que decía que estaba caducado, lo había traído esa mañana. Al ver que mi padre solo lo miraba, Luis golpeó el mostrador y mientras alzaba su voz, dijo, «¿Qué esperas? Dame mi dinero». Mi padre con toda la calma le dijo, «No te daré nada. Si ya te lo comiste más de la mitad, además el pastel lo hicieron hoy. Solo quieres extorsionar, así que mejor vete». Al ver que no funcionaba, Luis no aguantó la ira y le tiró el resto del pastel a mi padre en la cara. Pero adivinen quién más no aguantó su ira. Con toda la ira ganada en ese momento y todo el odio acumulado por tanto tiempo, le di un derechazo con tal fuerza que su cuello parecía de goma. Dio unos pasos atrás con la cabeza horriblemente posicionada y se tambaleó antes de quedarse quieto. Ahí solo di unos pasos adelante y luego hubo un silencio de un segundo, como si nadie podía creer lo que acababa de pasar. Tan rápido como se recompuso, se abalanzó y tiró un puñetazo. Aunque podía alejarme, lo cubrí con mis manos. Luego le di otro derechazo, el cual hizo que se fuera hacia atrás y se cayó. Lo que hice después me podría haber descalificado de cualquier competición de boxeo. Me subí encima de él y le pegué entre 5 y 9 puñetazos. El odio no me hacía pensar con claridad. Sus intentos de golpearme o de quitarme de encima fallaron. Solo me levanté cuando lo vi cubriéndose la cara con las manos para que no lo golpeara. Luego, de repente, se levantó y se fue corriendo. Fue gracioso ver cómo se alejaba, teniendo la cara como si hubiera sufrido un accidente automovilístico. Mi padre solo me miraba. No con cara de desaprobación ni de enojo, solo me miraba sin decirme nada. Igual, no sabía qué decirle. Él fue a limpiarse la cara mientras yo saqué el celular para ver las cámaras y veía lo ocurrido una y otra vez. Por lo sucedido y algo más. Pero me sacaron de mi distracción unos policías que llegaron con Luis a un lado. Luis dijo, «Arréstelo, oficial, me agredió de la nada». Aguantando una sonrisa y con cara seria, dije, «Oficial, estaba haciendo un escándalo, agredió a un menor de edad y encima tiene el descaro de querer arrestarme». Luis gritó, «¡Mentiras! Miren cómo me dejó la cara». Yo solo les dije, «Tengo pruebas». Accedieron a ver las grabaciones y apareció Luis extorsionando. Los policías solo se miraron y vieron a Luis. Él solo dijo que estaba pidiendo una devolución de un pastel dañado. Yo solo reí y dije, «Cierto, de este», y tomé una rebanada y le di un poco a los policiales, lo cual les encantó mucho. Ahí Luis perdió toda la credibilidad. Luis solo decía que terminaran de ver, y ahí apareció como Luis, luego de tirar el pastel, dio unos pasos hacia atrás.
Luego aparecí yo en la escena, y él se tiró para darme un puñetazo, el cual saben que cubrí con mis manos, y luego pasó todo lo demás. Lo importante es que, ¿se acuerdan que les hice unos arreglos a las cámaras? Pues cuando las cambié de lugar, hice un punto ciego justo donde estaba parado. Así que no se llegó a ver que empecé yo, y Luis se quedó como el extorsionador que quiso golpear a un menor de edad. Fue arrestado de inmediato y los oficiales me preguntaron si iba a poner cargos, y acepté. Mi padre no me detuvo, y mi mamá, luego de escuchar todo lo sucedido, quería justicia. Cuando hice la denuncia, aparte de mis declaraciones, puse todos los videos que recopilé con el tiempo de todo lo que Luis llegó a hacer en la tienda. En la corte, luego de que Luis escuchara que lo acusaban por violencia, robo, extorsión y múltiples delitos menores, se quedó inmóvil, como si no creía que le estuviera pasando. La juez, una señora muy directa, luego de ver toda la evidencia y haberle contado cómo él se aprovechaba, robaba, generaba conflictos y muchas cosas más sin el más mínimo remordimiento, solo miraba a Luis, y aunque quería parecer diplomática, se notaba la leve expresión de asco al verlo. Y solo le preguntó, ¿por qué hacía todo eso? Luis bajó la cabeza y solo dijo, lo hacía por necesidad. La juez solo lo miró, ahora más evidente la cara de asco, y dijo, esa no es la manera. ¿Crees que las personas que roban lo hacen porque les sobra el dinero? Por lo que veo, lo disfrutabas, por eso lo hiciste por tanto tiempo. Y la mejor pregunta fue, ¿cuánto tiempo planeabas seguir molestando a esas personas que solo trabajaban honestamente? Luis, sin saber cómo responder, se quedó callado. Su abogado solo alegaba que Luis tenía trastornos mentales, pero la juez no se creyó nada. La sentencia fue de 5 años de prisión, y salida condicional por buen comportamiento a partir de los 4. Se lo llevaron llorando. Más tarde en la casa, solo me senté en mi cama, sintiendo que todo era irreal. No podía creer que ya no nos molestaría, que la calma que se sentía cuando no iba a la tienda ahora sería para siempre. Mientras reflexionaba, mi padre entró y se sentó a mi lado. Se quedó ahí un rato y sin mirarme, solo dijo, me alegro de que todo haya terminado. Yo le dije, espero que nunca pase algo igual, y nos reímos. Ya cumplí mi mayoría de edad, expandimos el negocio, yo me encargo de la otra tienda y pienso seguir expandiendo. Tuve el valor de contarles todo a los chicos y tuvieron la misma reacción que pensé que tendrían, pero el entrenador me estrechó la mano y dijo, bien hecho, muchacho. Soportaste las ganas de ir a la batalla para ganar la guerra en un solo enfrentamiento.